en este nuestro último domingo de mayo. Hoy es 31 ya, estamos próximos a empezar el mes de junio. Y Dios, con su misericordia, nos ha acompañado prácticamente estos casi 3 meses de cuarentena con su favor y su protección. Queremos entrar a esta serie que ya iniciamos semanas atrás sobre el principio del desarrollo de la iglesia. Y ya hemos visto en primer lugar el tema Vive el Poder, que compartió el pastor Juárez, en el cual él nos reafirmó que la llenura del Espíritu Santo es el motor que debe mover la vida de la iglesia, la vida de todos nosotros los creyentes. También vimos el segundo tema, Afirma tu fe, en el cual compartimos sobre 4 pilares de nuestra fe. El testimonio personal nuestro a los demás, nuestro estudio concienzudo de la palabra para alimentar nuestras vidas, la comunión que vamos a tener unos con otros y también la vida de oración. Y el domingo pasado, el pastor David nos compartió el tema Parte tu pan, donde él nos aclaró una vez más que el amor práctico debe ser la marca de que somos hijos de Dios. Sufre por su causa es el cuarto tema que vamos a ver hoy. Y este tema nos habla de un principio muy importante que acompañó el desarrollo de la iglesia desde sus inicios. Pero antes de entrar a este tema, vamos a escuchar a 4 de nuestros misioneros compartiendo algo de su experiencia. Buen día, mis queridos hermanos y hermanas. Soy Araceli Carrión, misionera en África, en el país de Guinea Ecuatorial. Cumplir el llamado de Dios no ha sido tarea fácil. Como misionera en un país africano, tiene sus dificultades y sufrimientos que afectan física y emocionalmente. El mayor sufrimiento que han sido las enfermedades que he tenido, 3 veces tifoidea y 2 veces malaria. Sabía que estas enfermedades existían y sabía cómo cuidarme, todas las maneras necesarias para el cuidado, pero aunque realizaran los mejores cuidados, primero estaba Dios y el llamado que hizo a mi vida. La tifoidea se contagia a través de los alimentos mal lavados y esta es una enfermedad que les da continuamente a los pobladores. Llevar el evangelio a estas personas requiere tener mucho amor y muestras de amor. Es importante entablar una amistad verdadera con ellos para entrar en sus vidas y en sus casas. Y de esa manera el evangelio llegue a sus corazones. Comer los alimentos que preparan es una muestra de amor y esto se da en cada visita a sus casas. ¿Te imaginas mi angustia la primera vez que tuve que comer con ellos? Venían pensamientos como si yo como esto me voy a enfermar, mejor no lo como. Temores, pero dejar de comer impediría compartir de Jesús. Y este pensamiento volvió cuando me dio por segunda vez la tifoidea. Aún así creí que Dios me iba a ayudar y así lo hizo en todas las veces, pero volví a tener tifoidea. Sé que Dios me cuida, de verdad, y que hago su obra, pero ¿por qué permite que me enferme? Cuando me dio la malaria no lo podía entender. Me echaba repelente de insectos, me ponía la ropa para abrigarme, para no contagiarme por las noches, porque tenía que ir, salir para cumplir mis tareas. Pero igual me picaban los mosquitos y aún así Dios permitió que por 2 años no me contagiara. Pero después de venir al Perú y de haber pasado por una operación delicada y llegar a Guinea nuevamente, fue allí donde me dio malaria. Aún enferma glorificaba a Dios. Tú me has dado fuerzas para soportar estas operaciones y no tener temor. ¿Cómo no me vas a librar y sanar de esta enfermedad? Dios fue fiel y aunque permitió que me dé malaria por segunda vez, comprendí que no iba a ser la última vez que me dé malaria. Dios me llamó para cumplir sus propósitos.
Él tiene el control de mi vida, de mis enfermedades, de mis tristezas, de mis preocupaciones. Aunque me esfuerce por cuidarme a mí misma, mis fuerzas son limitadas. Nada se le escapa a Dios. Sea que viva o que muera, creo que todo es por su voluntad y quiero que Él sea glorificado hasta el fin de mis días. En cada momento de enfermedad, dolor, tristeza, Dios estuvo presente. Y puedo decir, busqué a Jehová y Él me oyó, y de mis temores me libró. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Jehová. Salmos 34, 4 y 8. Bueno, ya pensando en los casi 3 años y medio que estamos acá en Santa Cruz, Bolivia, realmente sí nos ha tocado pasar diferentes tipos de pruebas. Nos llama la atención justamente que nos ha tocado experimentar el paro nacional que ocurrió a fines del año pasado y ahora la pandemia aquí en Bolivia. Pero a nivel de familia, tal vez la prueba más dura que nos tocó vivir fue prácticamente cada medio año de que estábamos ya en Santa Cruz instalados. Ocurre que justo fallece el papá de mi esposa Pilar. Fue todo un momento bastante complicado. Realmente siempre el temor que hay para nosotros es que les pase algo a alguien de nuestra familia, pero en especial a nuestros padres, ¿no? Mi padre ya había fallecido el año anterior, en diciembre del año anterior, antes de salir a Santa Cruz, y el siguiente año le correspondió a don Bertenebro, el papá de Pilar. Pero agradecemos a Dios porque justamente Dios fue tan bueno. Uno, porque me hubiera sido difícil para mí tal vez de darle la noticia a mi esposa directamente con respecto a la situación de salud de su papá. Pero justo estábamos allí presentes con el pastor Mario Pérez. El pastor Mario Pérez, presidente de la Alianza, había venido, estaba con nosotros visitando Santa Cruz y justo estábamos almorzando cuando recibimos la noticia. Y él inmediatamente nos dijo, mira, no te preocupes, averigüen los pasajes, vean todo lo que sea necesario, me avisan para inmediatamente hacer la compra y para que pueda viajar Pilar, ¿no? Y creo que Dios supo el momento oportuno, ¿no? Fue difícil porque definitivamente primero saber que tu papá estaba muy mal, estaba en coma, y no poder estar allí a su lado y escuchar las lágrimas de tu mamá, de tu hermana, no es agradable para nadie, ¿no? Pero Dios fortaleció mucho a Pilar, también a mí mismo, y tratamos de ver la manera más rápida para que ella pudiera viajar, ¿no? Gracias a Dios que se pudo dar y mi esposa pudo llegar para el entierro de su papá y estar con su mamá, estar con su hermana y su hermano. Creo que ese fue el momento más difícil y siempre nosotros nos aferrábamos a este pasaje de Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6. Ese es el pasaje al cual me refería y el cual siempre nos ha sostenido durante todo este tiempo de nuestra misión acá en Santa Cruz. Que Dios le bendiga, hermanos. Queridos hermanos de la Iglesia de San Miguel, reciban un saludo muy especial de parte de sus misioneros Víctor y María Presa desde la ciudad de Huancavelica, y también un saludo para el pastor Gustavo Jean y su querida esposa. Queremos de manera muy puntual poder compartirle algunas de nuestras experiencias difíciles o pruebas que hemos vivido haciendo nuestra tarea en la Sierra Sur, tanto en la ciudad de Abancay como en la ciudad de Huancavelica. Una de las primeras cosas fue la experiencia de la soledad.
el hecho de extrañar a nuestra familia, de estar lejos de ellos, de nuestros amigos y hermanos de la iglesia, pues nos llevó a experimentar muchos momentos de crisis y de tristeza, que gracias a Dios pudimos superar, pero ahora en este periodo de pandemia también nuevamente volvimos a experimentar lo mismo, a sentir esa sensación de soledad, de estar distante de nuestros seres queridos, que nos trajo mucha tristeza y dolor, pero gracias al Señor pues, hemos podido superar y salir airosos en esta situación. Otra experiencia fue el problema de mi salud. Por la altura, mi sangre se espesó y también me surgió la hipertensión. Empecé a tener problemas respiratorios y tuve que experimentar un preinfarto. Esto me llevó a seguir un tratamiento muy riguroso y también una dieta también muy rigurosa, pero gracias al Señor hemos podido salir airosos. Su buena mano nos acompañó en todo esto, y también en el transcurso de nuestros viajes que hemos tenido, hemos vivido diferentes tipos de experiencias producto de los huaicos, las lluvias, las inundaciones que son típicas en la sierra. En una oportunidad, en el carro en el que íbamos camino a una localidad a compartir, pues cruzó un puente y el puente se vino abajo. Pero por la gracia del Señor pudimos salir bien. En otra oportunidad, yendo también a otro lugar, el bus donde íbamos iba por la carretera y un huaico cubrió la mitad del bus y casi nos lleva al abismo. Pero también el Señor nos acompañó y nos sacó bien de esta situación. Y en varias oportunidades, estando a alturas de 4.000, 5.000 metros de altura, pues el carro se malogró. Y a esas alturas el aire es helado, no se puede respirar bien y hemos tenido que sacar nuestras cosas, cargarlas, cruzar puquiales, helados, fríos, donde casi el agua se pone como hielo para poder llegar a nuestro destino. Quizás muchas de estas dificultades podrían producir un desánimo o un desaliento en continuar haciendo la misión para el Señor. Pero déjenme decirles que por amor a Él, por la causa de Él, es que nosotros hemos seguido adelante. Y le damos gracias al Señor porque nos dio las fuerzas y el valor para continuar, por amor a Él. Así que, queridos hermanos, todos estamos juntos en este tiempo, en este periodo también, juntos de la mano, llevando adelante la obra de Dios. Y le damos las gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones. Dios les bendiga. Gracias. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:15. Queremos saludar a la hermosa iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel. Somos los misioneros Renato e Irma Antinori, misioneros que hemos ido trabajando y sirviendo al Señor durante todos estos años en escuelas públicas, como ustedes lo saben y se los hemos compartido. Bendición que hemos podido llevar a las diferentes escuelas durante estos años. Pero como también ustedes deben de saberlo y hemos tenido la oportunidad de compartirlos, este año, para mediados de abril, teníamos también por iniciar un nuevo proyecto como misioneros enviados por la Alianza Cristiana y Misionera a la ciudad de Torino, en Italia. Proyecto en el cual ustedes también estaban involucrados. Y por temas de esta pandemia mundial, estamos viviendo una situación no de incertidumbre, sino de postergación. Porque los planes de Dios se van a cumplir en su tiempo. Y por supuesto, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios dispuestos a ir, no solamente cuando nosotros lo creamos, sino cuando Él lo crea conveniente. Porque nuestras vidas están puestas en las manos de nuestro Señor.
También quería compartirles que como parte de esta situación, yo venía conversando con algunos pastores en Italia, amigos míos, animándolos para que siguieran trabajando a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del Zoom, pero que no se desanimaran. Eso era mi discurso a fines de febrero para estos pastores, amigos míos, animándolos, que no se desanimen, que sigan adelante. Por supuesto, yo aquí en Perú no me imaginaba que la situación estaba tan cercana también a nosotros, aquí. Por lo cual, mi esposa viajó el 11 de marzo a Honduras a resolver algunos temas de documentos, ya que ella es ciudadana hondureña. Sin embargo, el 15 recibí una nota donde iba a haber un cierre de fronteras, razón por la cual traté de que mi esposa regresara ese mismo día y nos fue imposible que así sea. Como todo hombre o mujer que frente a una situación entré también en un momento de preocupación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué nos puede suceder? ¿Cómo nos va a afectar? Preguntas que todos tenemos. Pero salí a caminar alrededor del parque cerca a mi casa y orando a Dios, el Señor me traía paz y consuelo en mi corazón diciendo: Renato, a ti no te va a pasar nada, ni a tu esposa, por una pandemia. El día que ustedes tengan que ir será el día que yo lo he marcado, el día, el momento y a la hora. Y no importa cuánto te angusties, ningún día será mayor o tendrás un día menos a los días que yo he destinado para tu vida. Inmediatamente entendí que algo tenía que hacer. Regresé a casa, hablé con mi esposa y le dije: amor, voy a hacer un programa para niños hoy en mi Face para poder compartir a los niños de las diferentes iglesias y o lugares que me puedan ver y seguir. El discurso que yo le había dado a los pastores anteriormente, semanas atrás, era el momento de aplicarlo a mi propia vida y a mi propio ministerio. Quiero agradecer a Dios porque Él puso ese convencimiento en nuestros corazones. Y desde el 15 de marzo, día en que se declara esta cuarentena en nuestro país, a la fecha venimos llevando a cabo 2 programas semanales. Y hoy, a esta fecha, hemos creado una nueva plataforma, un programa para niños, para escuelas públicas, que hemos titulado Soy más fuerte con Jesús. Ruego sus oraciones por esta plataforma y este programa, que estará siendo difundido en 20 escuelas, 15 escuelas públicas y 5 escuelas privadas. ¿Saben? Dios no va a permitir que su obra se detenga. No hay virus, ni pandemia, ni situación, ni siquiera nuestra incredulidad o debilidad. Podríamos postergar, podríamos de alguna manera convertirnos en un obstáculo para el obrar de Dios. Pero Dios sobrepasa toda situación humana y es en Él el que nosotros, mi esposa y yo, hemos depositado nuestra confianza. Y estaremos haciendo esta tarea hasta que el Señor lo determine y ya en el tiempo de Dios preparemos nuestras maletas y tengamos que dirigirnos a esta nación, que aunque era tan dura para el Evangelio, por información y comunicación con amigos, misioneros y pastores, me dicen que Europa está muy sensible a la predicación de la palabra. Así que a tiempo y fuera de tiempo estamos nosotros sirviendo al Señor. Y eso gracias a Él y gracias a ustedes, amada iglesia, que nos han venido apoyando fielmente
para que podamos desarrollar y cumplir y llevar adelante los proyectos de Dios, que siempre serán mejores que nuestros proyectos. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a todo el cuerpo pastoral, al cuerpo administrativo y a cada uno de sus miembros. Que Dios engrandezca y brille en medio de ustedes. Bien, hermanos, hemos escuchado a nuestros 4 misioneros, el pastor Presa, la hermana Araceli, el pastor Daniel Segarra y también el pastor Antinori. Cada uno de ellos nos ha compartido algunas de esas experiencias, no muy agradables, por cierto, ni felices en sus vidas cristianas y servicio al Señor. Pero les agradecemos su sinceridad y su transparencia, porque nos han ratificado que un principio del desarrollo de la iglesia es el sufrir por causa de Cristo. Vamos a empezar nuestra meditación por echar abajo uno de los grandes mitos de la iglesia cristiana. Y este es el siguiente. No es cierto que si tú te conviertes y sigues a Cristo, vas a parar de sufrir. Hemos escuchado eso seguramente, ¿no? Para de sufrir, recibe a Cristo y todos tus problemas se van a ir. Pero, hermanos, usted y yo que conocemos al Señor, sabemos que eso no es verdad. Jesús fue muy claro con sus discípulos al advertirles que mientras vivieran en este mundo, sufrirían pruebas y también tristezas. Y usted y yo sabemos que desde que nos hemos convertido, seguimos teniendo las mismas pruebas, dificultades y a veces hasta más que aquellos que todavía no conocen al Señor. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Y Jesús también fue muy claro al decirles a sus apóstoles y discípulos que para seguirle tendrían que negarse a ellos mismos y cargar su cruz. Él les dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. San Mateo 16, versículo 24. No es cosa fácil dejar el ego atrás, renunciando a nuestros deseos, renunciando a nuestros caprichos. Pero eso es parte de negarnos a nosotros mismos. No es fácil tampoco cargar nuestra cruz, porque eso implica estar listos a seguir a Cristo y, si es necesario, dar la vida por Cristo. En el libro de los Hechos, que estamos leyendo en nuestros devocionales en esta temporada, encontramos que hay algunos modelos o ejemplos, mejor dicho, de esos padecimientos, de esos sufrimientos que tuvieron que pasar los creyentes de la iglesia cristiana primitiva. Quisiera que abran sus Biblias en Hechos capítulo 5 y también el capítulo 6 y también el capítulo 7. Tengan marcados esos 3 pasajes, Hechos 5, 6 y 7, porque no vamos a poder leer todo ese texto porque es muy largo, pero vamos a ver algunas formas de sufrimiento de las que somos víctimas por causa de nuestra fe en Cristo. En primer lugar, encontramos en Hechos 5:17 que nos habla de que uno de los padecimientos, uno de los sufrimientos que vamos a vivir los creyentes es la envidia. La envidia de parte de otros hacia nosotros. Dice Hechos 5:17, el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Cuando los apóstoles y los primeros discípulos empezaron a compartir el mensaje del Evangelio, realmente para todos los habitantes de Jerusalén, eso era algo totalmente nuevo. Estaban acostumbrados a escuchar las largas enseñanzas o también rezos, por así decirlo, de los fariseos, de los saduceos, de los mismos sacerdotes, y necesitaban escuchar algo vivo, algo fresco, algo que realmente sacuda sus vidas. Y cuando escucharon el mensaje de las buenas nuevas en Cristo Jesús de parte de los discípulos, ellos dijeron, este es el mensaje que hemos estado esperando durante años. Y entonces rápidamente la gente empezó a contagiarse, a moverse con el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando un creyente goza de la paz con Dios y la paz con su prójimo, cuando goza de la esperanza segura de la vida eterna, cuando tiene respuestas
a sus intereses, y al mismo tiempo él se interesa por la gente. Cuando la bendición de la salud o aún la economía está con uno, todas estas bendiciones pueden llegar a ser motivo de envidia de aquellos que no la tienen por no tener todavía a Cristo en su corazón. Y hay gente que posiblemente nos puede dar la espalda, puede quizás dejar de tratarnos bien. Yo recuerdo que cuando conocí a mi esposa y empezamos a salir, frecuentamos algunas veces algunas reuniones con sus amigas, sus compañeras, y no siempre la relación ya fue como antes, ¿no? Algo como que se quebró. Probablemente el hecho de que ella ahora conocía al Señor Jesucristo causó un poco de distanciamiento. Y a veces esa experiencia puede ser la suya o la mía también. Algunos familiares, algunos seres queridos o amistades ya no nos ven con los mismos ojos que antes, de repente porque algo de lo que ahora transmitimos, que conocemos al Señor Jesús, produce en ellos algo de distanciamiento, algo de recelo. Una segunda cosa que también vemos en el libro de Hechos que sufrieron los primeros cristianos es el peligro del encarcelamiento, la cárcel. En Hechos 5:18 dice que arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Esto ocurrió en el pasado, pero también lamentablemente sigue sucediendo en el presente. Hay países que rechazan el evangelio en forma radical. Por ejemplo, la China popular, o Corea del Norte, o gran cantidad de los países musulmanes. Allí no está abierta la posibilidad de compartir nuestra fe. No está abierta la posibilidad de llevar una Biblia y poder leerla en cualquier lugar, porque todavía se rechaza la idea de que el Evangelio de Jesucristo es el mensaje que el mundo necesita. De allí el cuidado que nosotros tenemos que tener con muchos de nuestros misioneros para orar por ellos, para ofrendar por ellos, pero también para ayudarles a guardar su identidad en los lugares donde están sirviendo, para que sus vidas, su integridad no corra peligro. Yo me acuerdo que hace muchísimos años atrás, allá por los años 1967, en la ciudad de Lima, yo era todavía un niño, se realizó por primera vez una campaña grande aquí en el Perú. Se llamó Evangelismo a Fondo. Y durante esos años, porque no fueron solamente unos días, sino varios meses en que se fue movilizando esa campaña en diferentes congregaciones de todas las denominaciones existentes en ese entonces acá en Lima y en el Perú, se organizó una marcha cristiana evangélica. Nunca se había hecho algo así en nuestra ciudad de Lima. Y entonces la gran concentración de todos los creyentes evangélicos de ese entonces fue en el Gran Campo de Marte. Desde allí íbamos a marchar hacia la Plaza San Martín. Y una vez que estuvimos todos ahí reunidos, oramos y empezamos nuestra caminata hacia la Plaza San Martín, la avenida Salaverde, y luego empalmamos con la avenida Wilson, y así fuimos caminando desde varias cuadras ese grupo de creyentes que parece entonces quizás debe haber sido algo así como 1.500 o 2.000 creyentes aproximadamente. Cuando llegamos a la Plaza San Martín empezamos ahí nos concentramos, empezamos a cantar alabanzas al Señor y nos disponíamos a escuchar el mensaje de la palabra también. Pero apareció las fuerzas policiales, apareció también las fuerzas, en aquel entonces el serenazgo de la Municipalidad de Lima, y entonces empezaron a preguntar dónde está el permiso, con qué autorización he hecho esta marcha. Era una época en la cual todavía no había las libertades que tenemos ahora para poder congregarnos públicamente o tener manifestaciones de este tipo. Y entonces hubo un hermano que ya está en la presencia del Señor, don Félix Calle, que dijo, bueno, yo estoy aquí como uno de los responsables. Y entonces le dijeron, tendrán que acompañarnos a la comisaría, ¿no? A la prefectura. Y entonces dijo, está bien, llévenme a mí. Y entonces él lo hizo estratégicamente porque fue una manera de que lleven a la persona responsable
de esa manifestación, mientras que todos nosotros nos quedamos en la Plaza de San Martín y seguimos cantando y seguimos predicando la palabra de Dios. Alguien tuvo que pagar el precio de cárcel o de ser llevado para que nosotros podamos seguir predicando la palabra de Dios. Ahora, gracias a Dios, esos tiempos han pasado aquí en Perú, pero en muchos lugares todavía el encarcelamiento es uno de los peligros por causa del Evangelio. Otra de las cosas que vemos en este mismo capítulo 5 de Hechos es que estuvieron ante el peligro del enojo y la ira de la gente. Dice el versículo 33, al oír esto, el Concilio Supremo, es decir, toda la cúpula religiosa judía de Jerusalén, se enfureció y decidió matarlos. ¿Saben qué, queridos hermanos? Hay gente muy influenciada por su fanatismo, por sus creencias filosóficas o religiosas, o sus posturas de pensamiento, o también muchas veces influenciados por espíritus de maldad que pierden el control, pierden la ecuanimidad y no piensan realmente en lo que están mostrando o la animadversión que están exteriorizando hacia personas solamente por causa de su fe en Cristo. Y yo recuerdo que cuando comenzamos la iglesia, por lo menos en los primeros años que mi esposa y yo vinimos aquí como pastores, hubo una campaña que hicimos con un pastor de República Dominicana, que también ya está con el Señor, don Jorge Rolando Pichardo, y una de las noches en que ya nos disponíamos a la prédica, salió mi esposa y otro hermano también del ensamble a cantar una canción, un himno, y en plena canción fuimos interrumpidos por unos gritos de una señora que ingresaba por la puerta, vociferando, reclamando, insultando, moviendo sus brazos y amenazando allí a toda la congregación con cerrar el local, con reclamar a las autoridades, etcétera, etcétera. Inclusive mandó llamar a un patrullero. Y tanta cólera tenía, tanta ira tenía esta señora, que de cólera se estaba mordiendo el labio hasta llegar a sangrar. Definitivamente cuando una persona está en un estado así de odio y cólera, quizás no se da cuenta de lo que está haciendo, ni tampoco el rol o papel que está de repente desempeñando en público. Pues bien, esas cosas estuvieron sufriendo los creyentes que iniciaron la iglesia en el siglo I. Pero también hay tres más. Dice Hechos 5:40, que llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran, ¿no? El Señor fue grandioso porque a pesar que los encarcelaron, esa noche los sacó milagrosamente de la cárcel sin necesidad de que se abriera ninguna de las celdas, y les dijo, vayan otra vez al centro de la ciudad a seguir predicando y proclamando el mensaje. Y cuando a la mañana siguiente fueron a sacarlos a ellos de sus calabozos, los alguaciles dijeron, no están, ¿no? Pero las puertas están intactas, nadie ha violentado las cerraduras. Y entonces dijeron a las autoridades judías, no están aquí. Y alguien dijo, estos señores, aquellos que ustedes pusieron en la cárcel están allá en la plaza principal, predicando a Jesucristo y anunciando el mensaje que ellos tienen. Pues bien, dice que encolerizados lo volvieron a tomar y los amenazaron y le dijeron que los iban a azotar, es decir, fueron sujetos al maltrato. En esa ocasión dice que fueron azotados duramente, pero la historia nos registra que no solamente ellos sufrieron este tipo de maltrato, sino que durante los primeros años o siglos del cristianismo, miles de cristianos sufrieron torturas, mutilaciones, quemaduras, sus mujeres y sus niñas fueron violadas y otras cosas horrendas tuvieron que padecer estos hermanos en la fe de la iglesia primitiva por causa de su fe en Cristo, de parte de los judíos fanáticos, pero también de parte de los romanos. Hoy quizás no es tan común este tipo de maltrato físico por causa de la fe en Cristo, pero sí está
el maltrato psicológico, el maltrato emocional. Probablemente usted o alguno de ustedes alguna vez fue insultado por compartir su fe, por decir sus convicciones en Cristo Jesús. O también a veces sufrimos el marginamiento de parte de amistades, compañeros de trabajo, inclusive nuestra propia familia. O sufrimos el maltrato de las burlas, donde se mofan de nosotros, donde nos ridiculizan. O también nos ponen apodos, ¿no? No olvidemos que el término cristiano fue un apodo originalmente, no fue un título honroso, sino que dice que aquellos que seguían a Jesucristo y le llamaban los del camino, porque Cristo había dicho, soy el camino, la verdad y la vida, empezaron a decirles ahí, en la ciudad de Antioquía precisamente, ahí están los cristianos, ¿no? Como diciendo, estos parecen como Cristos en chiquito, ¿no? Y era un apodo despectivo. Sin embargo, ese aparente insulto se convirtió luego en la fuerza de la iglesia. O también a veces sufrimos el maltrato de bromas de mal gusto y otras cosas por el estilo. Sí, el maltrato sigue siendo una de las cosas que la iglesia cristiana y los hijos de Dios tenemos que sufrir por causa del Evangelio. Pero también en Hechos capítulo 6 y luego el 7 y hasta el comienzo del capítulo 8, encontramos ese episodio injusto, por cierto, de la captura y posteriormente la muerte de Esteban. En resumen, el versículo 8 del capítulo 6 dice, ¿quién era Esteban? Dice, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente, ¿no? Es decir, realmente no encontramos razón alguna, no hay lógica para que lo hayan tomado prisionero y mucho menos para que lo hayan ajusticiado con esa lapidación al estilo judío. Pero así fue, eso fue parte del sufrimiento por causa de Jesucristo. En primer lugar, él sufrió la difamación y la calumnia. El capítulo 6, versículo 11, dice que entonces las autoridades judías, los miembros del concilio, persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Imagínense, pagaron a gente de mal vivir para que empezaran a acusarle falsamente, para decir cosas que realmente no eran reales, para ver si con eso lograban que la multitud se enardezca y también encontrar una justificación para lo que ellos querían hacer, lo que era quitarle la vida a Esteban. No olvide, querido hermano, hermana, que uno de los nombres del diablo en la Biblia es el engañador, ¿no? Y no es de extrañar entonces que muchas veces el cristiano fiel al Señor sea víctima de mentiras, de difamaciones, de calumnias en su contra para desprestigiarlo a él, pero también con la intención de desprestigiar el Evangelio. De ahí la importancia de que usted y yo debemos ser siempre cuidadosos en nuestra forma de vivir, no solamente en lo público, sino también en lo privado. Porque el diablo está buscando siempre tendernos trampas para que por causa de nuestra se desprestigie el Evangelio del Señor. Y en sexto lugar, voy a quedar aquí con uno de los sufrimientos que hubo también en la iglesia cristiana por causa de la fe fue la muerte cruel. Voy a leer unos cuantos versículos ahí en capítulo 7, verso 54, dice, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban, que me extraña, ¿no? Ellos mismos habían producido esa acusación falsa y ahora, dice, se enfurecieron. Y con rabia le mostraron los puños. Versículo 57. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él y lo arrastraron fuera de la ciudad, dice, y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron en los pies de un joven que se llamaba Saulo, quien más adelante sería el gran apóstol Pablo. Y mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho esto, murió.
Dice el capítulo 8, versículo 1, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y también Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados tomaron el cuerpo de Esteban y le dieron sepultura. Esteban, queridos hermanos, como usted bien lo sabe, se convirtió así en el primer mártir de la iglesia cristiana en el mundo. Y resulta casi increíble cómo antes de morir, mientras lo apedreaban, él en lugar de reclamar, en lugar de insultar a sus verdugos, más bien rogaba al Señor que los perdonara por estar matando las pedradas en esa hora tan terrible. Tras la muerte de Esteban, lejos de apagarse el fervor del Evangelio, más bien aumentó. Lejos de disminuir el número de discípulos deseosos de compartir su fe, se multiplicaron. Y dice que mientras eran dispersados por Judea y Samaria, por donde iban, fueron predicando la palabra de Dios y mucha gente recibió a Cristo como salvador personal. Un modelo de eso es lo que pasó con Felipe, el compañero de Esteban, otro de los diáconos de la iglesia cristiana primitiva, que llegó a Samaria y empezó a compartir su fe entre toda la población de tal manera que toda la ciudad fue conmovida por el mensaje del Evangelio y muchísima gente empezó a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Debemos ir terminando. No olvide, querido hermano y hermana, que el Señor Jesús también nos recuerda que Él mismo tuvo que padecer este tipo de desprecio, este tipo de persecución. Él nos dice en Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Porque no sois del mundo, dice el 19, por eso el mundo os aborrece. Y en el 20, acordaos que el siervo no es mayor que su Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermano, lo grande, lo esperanzador para todos nosotros, los hijos de Dios, es que nuestro Señor Jesucristo, que tuvo que padecer antes que todos nosotros, por causa del mensaje que venía a traer, no solamente con sus labios, sino con toda su vida a este mundo, salió victorioso de todas las aflicciones que el enemigo trató de usar para detenerlo, para desanimarlo o para sacarlo del camino. En lugar de bajarse, en lugar de amilanarse, en lugar de anularse, él más bien siguió adelante con la misión que el Padre le había dado, aceptando que la aflicción y el sufrimiento era parte de lo que tendría que padecer en este mundo por causa de la salvación de todos nosotros. Y él por eso le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo ha pasado por todos los padecimientos que usted y yo podemos pasar en nuestra vida. Y si fue sostenido por alguien, en medio de todo eso fue por el poder del Espíritu Santo y también la gracia y el amor del Padre. Y ese mismo poder del Espíritu, esa misma protección del Padre, esa misma intercesión del Señor Jesucristo están a favor suyo y mío para que podamos enfrentar esta característica de la iglesia cristiana auténtica, el padecimiento, el sufrimiento por causa de nuestra fe en Cristo Jesús. Y estos primeros cristianos entendieron que ellos estaban tomando la posta del Señor Jesucristo en lo que a la tarea de la predicación se refería, pero también tuvieron que aceptar que el sufrimiento era parte del costo y a la vez parte del honor de proclamar el mensaje de salvación y vida eterna. Dice Hechos 5, 41 y 42, que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermano, el enemigo es astuto. Y con las cosas adversas que a veces nos ocurren, enfermedad,
coronavirus, cuarentena, disminución de ingresos, problemas en la familia, etcétera, etcétera, trata de desanimarnos y detenernos en nuestro celo de querer compartir a Jesucristo y vivir una vida cristiana auténtica. Pero lejos de acobardarnos, lejos de detenernos, usted y yo tenemos que tomar mano del poder que hay en el nombre y la sangre de Jesucristo y llenarnos de su presencia, de su Espíritu Santo, y con el mensaje de la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestra vida, sigamos hacia adelante. Estamos completando ya casi 3 meses de cuarentena. No sabemos cuánto tiempo espera por delante. No será fácil para algunos, para otros más difícil todavía que para otros, pero hay una cosa segura. El Señor Jesucristo, que ya pasó por todas estas cosas antes que usted y yo, va delante de nosotros con el poderoso gigante. Él va abriendo camino en medio de la oscuridad. Él va abriendo sendas en medio del desierto. Y queremos seguir la huella de Jesucristo, porque siguiéndolo a Él, nosotros vamos a paso de vencedores. Él ya ganó la batalla final al enemigo en la cruz del Calvario. Él ha reafirmado su triunfo con su resurrección y su ascensión a los cielos, donde a la diestra del Padre está intercediendo, está orando por usted y por mí todos los días. Así que estamos respaldados por el Señor Jesús, por su Espíritu Santo, por su palabra que nos acompaña y por esta gracia de la oración, que es este medio de comunicación directa que tenemos con el Señor. Que esta semana que estamos iniciando, Dios nos ayude a enfrentar las dificultades y los problemas y aún sufrimientos que puedan existir personalmente o también en miembros de nuestra familia. Que el Señor nos siga poniendo en la consigna de serle fieles a Él, de honrarle y adorarle y amarle con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, pero a la vez estar aprovechando cada oportunidad en decir a otros, Cristo te ama y quiere ser el Salvador de tu vida. Que Dios le bendiga esta semana, queridos hermanos.